Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de noticias jugosas y secretos revelados. Espero que estén teniendo un día maravilloso o al menos, que esté por mejorar después de que vean este vídeo. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el fascinante y a veces explosivo mundo de Can Yaman. Sí, el galán turco que ha robado corazones alrededor del mundo. Vamos a desenterrar secretos aún más jugosos, a hablar de dramas que quizás ni siquiera sospechabas que existían, y a analizar con lupa la evolución de su carrera, desde sus inicios hasta su presente, y especular sobre su futuro. Porque, seamos honestos, Can Yaman no es solo una cara bonita, hay muchísimo más debajo de esa superficie atractiva. Es un enigma envuelto en abdominales de acero y una mirada que derrite glaciares. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me alegro muchísimo de tenerte a bordo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos llenos de salseo. Recuerda, aquí no solo hablamos de chismes, los diseccionamos con bisturí. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por tu apoyo constante. Significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal sería solo yo hablando sola frente a una cámara, y eso sí que sería un drama. Y ahora, sin más preámbulos, preparemos palomitas extra grandes, acomódate bien en tu sillón favorito y vamos a desenmascarar a Can Yaman, o al menos, vamos a intentarlo. Porque créanme, este hombre es como una cebolla, tiene tantas capas que podríamos llorar. Empecemos con los inicios, porque no todo fue fama y alfombras rojas para nuestro querido Can. Aunque nació en Estambul, en una familia que si bien no nadaba en oro, tampoco pasaba hambre, su infancia no estuvo exenta de desafíos emocionales. Sus padres se divorciaron cuando él era muy joven, una experiencia que, aunque común, siempre deja una cicatriz en el corazón de un niño. A pesar del apoyo incondicional de sus abuelos, quienes jugaron un papel fundamental en su crianza, Can siempre sintió la necesidad de demostrar su valía, de llenar ese vacío que dejó la ausencia de una familia unida. Estudió en un colegio italiano, donde aprendió varios idiomas, incluyendo italiano, inglés y por supuesto turco. Esta habilidad lingüística, que a menudo pasa desapercibida entre tanto músculo y encanto, sin duda le ha servido enormemente en su carrera internacional. Le ha permitido conectar con fans de todo el mundo, participar en producciones internacionales y, lo más importante, entender los matices culturales de cada país que visita. Pero lo que pocos saben es que antes de convertirse en actor, Can se licenció con honores en Derecho. Sí, un abogado con una pinta de infarto. De hecho, llegó a trabajar en una importante firma de abogados durante un tiempo, especializándose en derecho mercantil. Imagínense las demandas que hubiera ganado si hubiera seguido ese camino. Probablemente habría defendido a alguna estrella de Hollywood acusada de robar diamantes. Pero el destino, o mejor dicho, las audiciones, tenían otros planes para Can. Dicen que fue un amigo quien lo animó a probar suerte en el mundo de la actuación, viendo en él un potencial que ni él mismo Can había vislumbrado. Su debut actoral fue en la serie Gonul Ileri, en 2014. Aunque era un papel secundario y honestamente bastante olvidable, llamó la atención por su carisma natural y su presencia en pantalla. Tenía algo, un no sé qué que hacía que la cámara lo amara. Después vinieron otros proyectos como Inadna Aşk y Angimit Sevmedik, comedias románticas ligeras que le permitieron pulir sus habilidades y ganarse un pequeño séquito de fans. Pero fue Dolunay en 2017, junto a Ozge Gürel, la que realmente empezó a catapultarlo a la fama. Su química con Ozge era innegable, como una chispa que encendía la pantalla. Muchos fans soñaban con que su relación trascendiera la pantalla, y los rumores sobre un romance secreto no tardaron en surgir. Sin embargo, ambos actores siempre negaron cualquier vínculo más allá de la amistad y el profesionalismo. Pero la verdadera explosión de Can Yaman llegó con Erkenci-Kuş, Pájaro Soñador. Su interpretación de Can Divit, un fotógrafo aventurero, apasionado y con un ligero toque de chico malo, conquistó a audiencias en todo el mundo. La serie fue un fenómeno global, vendida a más de 50 países y generando una legión de fans incondicionales, conocidos como canistas. Su CEO protagonista, Demet Özdemir, una actriz talentosa y con una sonrisa contagiosa, se convirtió en su pareja en la ficción y, como era de esperarse, también fuera de ella, o al menos, eso creían muchos. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, y donde el salseo empieza a hervir a fuego lento. La relación entre Can y Demet fue sin duda, uno de los temas más comentados durante la emisión de Erkenci-Kuş. Su complicidad en pantalla era palpable, casi tangible.
Se miraban con una intensidad que traspasaba la pantalla, se reían con una naturalidad que parecía imposible de fingir. Las redes sociales ardieron con fotos y vídeos robados, declaraciones ambiguas y gestos cariñosos que parecían confirmar que su amor era real. Los fans estaban convencidos de que eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Cada gesto, cada mirada, era analizado al milímetro buscando pistas, confirmaciones, señales de un romance que parecía inevitable. Sin embargo, ni Khan ni Demet confirmaron nunca oficialmente su relación. Mantuvieron un perfil bajo, alimentando aún más los rumores y la especulación. Jugaron al gato y al ratón con la prensa, dejando caer migajas de información aquí y allá, manteniendo a sus fans en vilo. Después de Erkencikus, la carrera de Can Yaman tomó un rumbo decididamente internacional. Vio la oportunidad de expandir sus horizontes y no dudó en aprovecharla. Se mudó a Italia, aprendió el idioma a la perfección con un acento que, seamos sinceros, lo hacía aún más irresistible y protagonizó la serie Viola come il mare junto a Francesca Chillemi. Su dominio del italiano le abrió puertas en el mercado europeo, y se convirtió en un auténtico ídolo en Italia, donde es recibido con el fervor de una estrella de rock. Pero su llegada a Italia no estuvo exenta de controversia. Algunos medios italianos lo acusaron de tener una actitud arrogante, de ser demasiado consciente de su atractivo físico y de aprovecharse de su fama para conseguir papeles. Le criticaron por su supuesto ego desmedido, por sus exigencias extravagantes y por su comportamiento, según algunos, poco profesional. Además, sus comentarios sobre las fans italianas, a quienes describió como muy apasionadas y directas, no fueron muy bien recibidos, generando una ola de críticas en las redes sociales. Lo acusaron de sexista, de superficial y de generalizar sobre las mujeres italianas. Y hablando de controversias, aquí viene una jugosa. Se dice, se rumorea, se comenta en los pasillos de la farándula turca, en los salones de belleza de Estambul y en los foros de Internet, que la relación entre Khan y Demet terminó de forma abrupta y no precisamente amistosa. Al parecer, hubo fuertes discusiones, desacuerdos irreconciliables y heridas emocionales que no lograron sanar. La presión mediática, las expectativas de los fans y las diferentes visiones sobre el futuro de sus carreras terminaron por pasarles factura. Demet, por su parte, prefirió centrarse en proyectos más ambiciosos y desafiantes, que le permitieran demostrar su talento actoral y alejarse de la imagen de chica dulce que había construido con Erkencikus. Mientras que Khan parecía más interesado en explotar su imagen de galán internacional, en convertirse en un símbolo sexual y en conquistar nuevos mercados. Las agendas apretadas, los compromisos profesionales en diferentes países y las diferentes ambiciones profesionales habrían terminado por dinamitar su relación. Pero eso no es todo. Algunos allegados a la pareja, esos amigos bien informados, que siempre tienen la primicia, aseguran que los celos fueron otro factor determinante en su ruptura. Al parecer, ambos eran muy posesivos, temperamentales y no soportaban la idea de que el otro trabajara con otros actores o actrices. Las escenas de besos, los abrazos apasionados y las demostraciones de afecto en pantalla generaban tensiones constantes y provocaban acaloradas discusiones fuera del set de grabación. La inseguridad, la desconfianza y la falta de comunicación terminaron por envenenar la relación. En fin, un drama digno de una telenovela turca con todos los ingredientes para el éxito. Pero Khan no se quedó llorando por los rincones, lamentándose por el amor perdido. Es un hombre de acción, un espíritu libre que no se deja vencer por la adversidad. Después de su supuesto romance con Demet, se le relacionó con varias mujeres, incluyendo a la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Su relación con Diletta fue muy mediática, con fotos y vídeos publicados constantemente en las revistas del corazón y en las redes sociales. Parecía una relación idílica, llena de lujos, viajes exóticos y romanticismo empalagoso. Se les veía felices, enamorados y viviendo la dolce vita italiana. Incluso se habló de un compromiso inminente, de una boda de ensueño en una isla paradisíaca. Sin embargo, para sorpresa de todos, la relación terminó repentinamente al cabo de unos meses, dejando a los fans con la boca abierta y a la prensa rosa con material para semanas. Los motivos de la ruptura nunca quedaron claros, pero algunos medios apuntaron a las presiones mediáticas, a las diferencias culturales y a los problemas de comunicación. Otros, más maliciosos, sugirieron que la relación era una estrategia publicitaria, un montaje cuidadosamente orquestado para impulsar la carrera de ambos y aumentar su número de seguidores en las redes sociales. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible.
A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido objeto de numerosas críticas. Algunos lo acusan de sobreactuar, de ser demasiado egocéntrico, de ser un producto prefabricado por la industria del entretenimiento y de aprovecharse de su atractivo físico para conseguir papeles. Le reprochan su falta de humildad, su comportamiento arrogante y su supuesto talento limitado. Otros, en cambio, lo defienden a capa y espada, argumentando que es un actor talentoso y trabajador, que ha sabido construir una carrera sólida y exitosa a base de esfuerzo, dedicación y perseverancia. Reconocen su carisma natural, su capacidad para conectar con el público y su versatilidad actoral. Lo cierto es que Can Yaman no deja indiferente a nadie. Su personalidad arrolladora, su actitud desafiante y su magnetismo personal generan pasiones encontradas, tanto a favor como en contra. Es un personaje controvertido, un imán para la polémica, pero también un ícono para millones de fans en todo el mundo. Pero más allá de las críticas y los rumores, Can Yaman también ha demostrado ser una persona comprometida con causas sociales. Ha participado en varias campañas benéficas, recaudando fondos para organizaciones que ayudan a niños necesitados, que luchan contra el cáncer infantil o que promueven la educación en países en desarrollo. Ha donado parte de sus ganancias a estas organizaciones y ha utilizado su influencia en las redes sociales para concienciar sobre temas importantes, como el cambio climático, la igualdad de género y la lucha contra la violencia doméstica. Este lado solidario de Can Yaman, su compromiso con el bienestar social, a menudo queda eclipsado por su imagen de galán rebelde, de símbolo sexual o de personaje controvertido, pero es una parte importante de su personalidad, una faceta que lo define y lo humaniza. Y hablando de su imagen, es innegable que Can Yaman ha sabido construir un personaje atractivo y seductor, un arquetipo del hombre moderno que combina fuerza, sensibilidad y un toque de rebeldía. Su estilo cuidado, su barba perfectamente recortada, su cabello siempre impecable y su mirada intensa lo convierten en un auténtico icono de la moda, un referente para miles de hombres que aspiran a emular su estilo. Además, su físico escultural, fruto de una rigurosa rutina de ejercicios, de una dieta saludable y de una disciplina férrea, no hace más que aumentar su atractivo. Can Yaman es consciente de su poder de seducción y lo utiliza a su favor, tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Pero no todo es apariencia, no todo es físico. Can Yaman también es un hombre inteligente y culto, con una curiosidad insaciable y un deseo constante de aprender y de crecer. Habla varios idiomas, le gusta leer, se interesa por temas de actualidad y le apasiona la historia. Además, tiene una gran capacidad de comunicación, un don de gentes que le permite conectar con personas de diferentes culturas y orígenes. Detrás de la imagen de galán rebelde, del símbolo sexual o del personaje controvertido se esconde una persona sensible y reflexiva, que se preocupa por el mundo que le rodea y que busca constantemente maneras de hacer una diferencia. En los últimos años, Can Yaman ha seguido trabajando incansablemente en su carrera, diversificando sus proyectos y explorando nuevos géneros. Ha protagonizado varias series y películas, tanto en Italia como en Turquía, demostrando su versatilidad actoral y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Además, ha incursionado en el mundo de la publicidad, convirtiéndose en imagen de varias marcas de renombre, desde perfumes y ropa hasta automóviles y relojes de lujo. Su ambición no tiene límites y está dispuesto a seguir explorando nuevos horizontes, a desafiar sus propios límites y a sorprender a su público. Recientemente se anunció que Can Yaman participará en una nueva serie de televisión, producida por una importante cadena estadounidense. Este proyecto representa un gran paso en su carrera y le permitirá llegar a un público aún más amplio, consolidándose como una estrella internacional. Los detalles de la serie aún se mantienen en secreto, pero se espera que sea un éxito rotundo, una producción de alto presupuesto con un elenco estelar y una trama intrigante. A pesar de los altibajos, de las críticas y de los rumores, Can Yaman ha logrado consolidarse como uno de los actores turcos más populares y reconocidos a nivel internacional. Su carisma, su talento y su determinación le han permitido superar los obstáculos y alcanzar el éxito. Su historia es un ejemplo de superación y perseverancia, que inspira a muchos jóvenes a perseguir sus sueños y a luchar por lo que quieren. Y para terminar de aderezar este chismorreo con una pizca extra de picante, les cuento que hay rumores de que Can estaría escribiendo su propia autobiografía. Imagínense la cantidad de secretos inconfesables, de anécdotas jugosas y de revelaciones impactantes que podría revelar en ese libro. Sin duda sería un bestseller instantáneo, un libro que incendiaría las librerías y generaría un sinfín de titulares.
Estaremos atentos a cualquier novedad al respecto, porque no nos queremos perder ni una sola página de esa historia. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema del corazón. Actualmente se rumorea que Can Yaman está saliendo con una misteriosa joven, cuya identidad aún se desconoce. Algunos medios aseguran que se trata de una modelo italiana, elegante, sofisticada y con un gusto exquisito por la moda. Otros apuntan a una empresaria turca, ambiciosa, exitosa y con una gran visión para los negocios. Lo cierto es que Can Yaman siempre ha sido muy discreto con su vida privada y prefiere mantener sus relaciones sentimentales lejos del foco mediático. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este jugoso vídeo sobre Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este recorrido exhaustivo por su vida, su carrera, sus dramas y sus secretos. En resumen, hemos visto que Can Yaman es mucho más que una cara bonita, mucho más que un cuerpo escultural. Es un actor talentoso, un hombre inteligente, una persona comprometida con causas sociales y un espíritu libre que no se deja vencer por la adversidad. Ha superado obstáculos, ha enfrentado críticas y ha sabido construir una carrera sólida y exitosa a base de esfuerzo, dedicación y perseverancia. Su historia es un ejemplo de superación y perseverancia, que inspira a muchos jóvenes a perseguir sus sueños y a luchar por lo que quieren. También vimos algunos de los dramas que ha vivido, sus relaciones amorosas fallidas y las controversias que han rodeado su carrera. Un cúmulo de experiencias que sin duda lo han convertido en el hombre que es hoy, un hombre complejo, multifacético y sin lugar a dudas fascinante. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de Can Yaman? ¿Lo admiran o lo critican? ¿Creen que es un actor talentoso o solo un galán de telenovela? ¿Cuál es su serie o película favorita de Can Yaman? ¿Y qué opinan de sus relaciones amorosas? ¿Creen que alguna vez encontrará el amor verdadero? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de salseo. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad de chismosos. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida.